Hola, muy buenas, soy Ana Carolina. Voy a entrevistar a una persona que conozco muy bien, en profundidad. Él ha tenido una vida con enseñanzas muy profundas y bueno, pues como os digo, es un gran amigo que conozco y por supuesto pues me ha concedido para varias entrevistas. Será una conversación entre amigos, le iré haciendo preguntas y en los próximos vídeos también para quien los quiera ver. Pondré un correo al final del vídeo para quien quiera mandar las preguntas acerca de lo que ha visto. Y bueno, pues sin más, les presento a Bernardo Soren. Hola Soren, ¿qué tal? Hola, es un placer. Muchas gracias por invitarme y espero que les guste a los que lo vayan a ver. Muy bien. Bueno, lo primero que vamos a preguntar a Soren un poco es qué acontecimiento es así el más importante para que dé ese giro en su vida. Sí, bueno, en realidad yo para mí considero que han sido muchos los acontecimientos importantes, para mí, claro, pero sin lugar a ninguna duda el más importante que considero fue aquel que cambió mi vida, aquel que tuve una visión de mi vida y un sentimiento totalmente diferente. Ese fue el más importante y, y eso fue allí por el año 80, por 1980. En el año 1880, pues lo que teníamos para un trabajo espiritual era la Iglesia Católica, no teníamos otra cosa. Bueno, la Iglesia Católica desde que nacimos hasta ahora tiene mucho poder y era lo único que había para trabajar nuestra espiritualidad. Y, y yo estaba de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, por supuesto. Las enseñanzas de Jesús para mí han sido lo que él decía, el camino, la verdad y la vida. Y han sido y son todas las enseñanzas de Jesús, lo que son los Nuevos Testamentos, pero lo que es la organización que ha cogido las enseñanzas de Jesús para digamos, no quisiera decirlo, pero sí es lo que siento para un control de las personas, pues no estaba de acuerdo con esa organización en muchas cosas. Y bueno, Pues, como por ejemplo. bueno, había varias, pero desde luego la más importante que yo considero es que te obligan a ir a misa. Algo que no entiendo muy bien, bueno, no entendía muy bien, ponte de rodillas y bueno, y si no ibas a misa porque no querías o por cualquier cosa, porque había que ir, como fuera que estuvieras muy enfermo, pues cometías un pecado mortal. Y si al tener un pecado mortal al día siguiente te morías, pues ibas derechito al infierno. Y el infierno es un lugar donde es un sufrimiento terrible, como si te quemaran, o sea, lo peor, y además eternamente. Es algo que yo decía, no puede ser, ¿cómo nuestro Padre, si eso no lo hace ni el humano más malo con su hijo, aunque haga cosas mal se le perdona, pero no, es que nos decían que no, que si no ibas a misa, por poner un ejemplo, Sí. como otros pecados mortales, pues ibas al infierno eternamente. Yo realmente eso no me lo podía tragar, no podía entender cómo un padre amoroso, un padre que ha creado a sus hijos con amor, y yo pues quería entender que esta organización de alguna manera, con todo mi cariño, tengo que decir que había creado, o por lo menos bajo mi punto de vista, que había creado los hombres un Dios no desde el corazón, sino desde la mente, y una mente realmente bastante enferma. Lo digo con pena, porque todo el sufrimiento que ha causado en nombre de Dios con las guerras y con la Santa Inquisición y todo eso, para mí realmente no eran respuestas que me convencían en absoluto, porque yo entiendo que toda palabra y todo lo que suele decir palabra de Dios no es palabra de Dios, porque Dios, toda palabra infundida con miedo y con castigo no es palabra de Dios.
eso no me cabe que pueda ser palabra de Dios. Nosotros creo que nos tratan como a niños pequeños, como a niños de 6 años, cuando nosotros ya estamos, tenemos 18 años dentro de la evolución, dentro de lo que es nuestra conciencia, y no nos pueden tratar con esas mentiras, tienen que decirnos la verdad. Y eso es lo que yo creía, por eso pues entendía a mi manera, porque también lo que es las enseñanzas de Jesús, como te estoy diciendo, para mí pues han sido y son un total indicación que he seguido y sigo, pero las entiendo a mi manera, porque creo que como es las parábolas en las que Jesús decía en aquel tiempo, pues eran parábolas dirigidas a las personas de aquel tiempo, pero con palabras de aquel tiempo. Ahora, pues Jesús nos lo diría de otra manera, nos lo diría, no, nos lo dice de otra manera, pues sigue hablándonos. Y, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, que yo puedo entender de una manera más profunda, pues es como que nosotros estábamos en el hogar con el padre, y nosotros libremente dijimos, bueno, vamos a aprender, para no ser tan ignorantes, vamos a la escuela a aprender un curso, y venimos aquí a la tierra a aprender un curso que es como si fuera nuestra escuela. Y vivimos de una manera, venimos a aprender de una manera totalmente libre, no obligada. Y el que no que le queda una asignatura, bueno, pues luego vendrá a aprender la asignatura, y el que suspenda, pues vendrá a aprender lo que ha suspendido. Pero después del curso, nosotros tenemos las vacaciones, y esas vacaciones nos vamos al hogar. Y al irnos al hogar, por todo el esfuerzo de haber venido aquí a un sitio tan difícil como es la escuela de la tierra, pues nuestro Padre, al llegar al hogar, nos da una gran fiesta. Eso es lo que dice la parábola del hijo pródigo, por lo menos eso es lo que yo quiero entender en su estado más profundo. Y bueno, allí en el hogar, quien no quiere ir a la escuela, que quiere quedarse allí, pues hay muchos ángeles, arcángeles, bueno, que no han venido aquí nunca. Bueno, pues a eso no le da esa gran fiesta, eso están ahí, pues vale. Y bueno, así es como yo voy entendiendo todo lo que Jesús nos quiso demostrar, y todas las enseñanzas de Jesús, que yo entiendo que fue el ejemplo de vida. Jesús vino para, al menos lo que yo entiendo, es para darnos ejemplo de vida de un ser humano, y lo que un ser humano puede entender, puede conseguir. Y por eso dijo que cosas iguales o mayores que yo haréis, precisamente cuando hacía los milagros, precisamente porque entendemos que es una evolución, que venimos a un curso, y cuando terminamos ese curso dejamos el cuerpo físico y nos vamos, y luego venimos a otro curso superior, y con todo lo que aprendemos en este curso luego nos vamos, y luego venimos, lo que es la reencarnación. Y con esa reencarnación vamos siendo cada vez menos ignorantes, porque vamos aprendiendo cada vez más y más y más y más con todas las vidas en las que ya hemos tenido. Y actualmente pues ya estamos en un nivel de conciencia en lo que no se nos puede ya tratar como a niños de 6 años. Ya somos adultos, tenemos ya mayor de edad, 18 años en conciencia, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues así yo es lo que entiendo, que las enseñanzas de Jesús son muy, muy ricas, y bueno, sería para que le echáramos tiempo específicamente en lo que es todas las enseñanzas de Jesús en otro capítulo diferente. Vale, pues habrá otras entrevistas, a lo mejor más monográficas, en donde a lo mejor podremos hablar de todas estas enseñanzas. De momento ahora, pues un poco en esa experiencia, fuera de la Iglesia Católica entonces, ¿qué otras organizaciones había entonces? ¿Dónde acudiste? Sí, vale, la verdad es que en aquel entonces, como la Iglesia tenía tanto poder también, sigue teniendo, pero bueno, menos cada vez, pues es como que estás conmigo o contra mí. Siempre ha sido así, porque el que no estaba con él, pues a la hoguera, ¿no? En aquel tiempo. Sí. Pero actualmente, en ese tiempo, cuando yo me salí de la Iglesia Católica, que de alguna manera todo es muy fácil, la Iglesia Católica todo es muy fácil, tienes para reunirte, lo tienes todo a favor, todo es
todo es para tu beneficio de poder trabajar una espiritualidad que en realidad pues es de agradecer, y yo lo agradezco todo el tiempo que he estado. Pero cuando quieres saber la verdad y quieres que esto es dogma de fe y te lo tienes que tragar y dices, no, esto no, pues entonces ya tienes que salirte para poder lo que tú consideras una verdad más profunda. Y la verdad es que era muy difícil, porque incluso tenía ese poder de que si te salías y querías organizar algo de alguna manera para hacer un trabajo espiritual unidos a otro y tal, rápidamente decían que era una secta peligrosa. Bueno, es que era increíble, porque todo aquel que se movía fuera de la iglesia, todo era una secta peligrosa. Y bueno, es posible que hubiera alguna secta peligrosa, por supuesto, pero no todo metía en el mismo saco. Y así es como yo ahí, pues, digamos que tenía como, podríamos decir, una crisis de conciencia, una crisis espiritual, pues no encontraba con quién podía trabajar mi espiritualidad. Y empecé a buscar, y no en España, sino fuera de España, porque era de la única manera que podía encontrar algo, y allí ya encontré como algunas escuelas esotéricas que era de amor, de Rosacruces de amor, y era en California, Estados Unidos, y allí escribí y me mandaron una información y realmente era muy interesante, y ahí empecé yo a decir, hay algo diferente a lo que nos dicen las religiones, y eso... pues para mí empecé a abrirme muchísimo más mi mente a otras cosas. Y en ese entonces, como eso estaba fuera de España y tampoco era muy accesible, pues entonces estaba ahí en esa, como digo, esa pequeña crisis de conciencia en la que me dije, miré para arriba y dije, Dios mío, necesito ayuda. Y unos días después, algo increíble sucedió, que fue como que tenía una sensación muy extraña, pero muy poderosa, en la que parecía que alguien me estaba hablando en la mente. Era increíble porque no entendía nada, o sea, no es que me hablaran y yo pudiera entender, no entendía nada, o sea, pero estaba seguro que esa sensación, era una sensación, no eran palabras que me venían, sino era una sensación como que alguien me estaba hablando, pero no entendía nada. Y empecé a buscar qué podía ser, empecé a buscar, a leer, a ver lo que es la telepatía, lo que es, digo, porque yo había oído algo de que alguien te podía hablar y que cuando alguien se moría también empecé a encontrar, porque antes no tenía ni idea, cuando se morían pues también se podían comunicar y empecé a buscar. Y en esto de que estuve hablando un día con un amigo y le hablé de esto y digo, tío, me está pasando algo increíble, no sé qué es, pero no estoy preocupado porque sé que es de fuera, no es mío, porque digo, joder, si es mío, pues me estoy volviendo aquí un poco... Y me dice, oye, pues yo conozco a un amigo que su hermano dice va a un sitio donde dicen que hablan con extraterrestres. Dios mío, porque es que antes lo único que me venía claro era que siga tu intuición. Y yo digo, bueno, pero mi intuición ¿qué es? Es que no sabía ni lo que era. Empezaban a venir cosas muy diferentes que yo ni conocía, ¿no? Y entonces cuando este amigo me dijo que había un sitio donde se comunicaban con extraterrestres, mi intuición, o lo que yo creía que era mi intuición, fue muy fuerte, muy poderosa. Ve a ese sitio, ve a ese sitio. Y entonces pues le pregunté a las señas y fui allí. Era un piso donde había una señora y allí se reunían algunas personas que iban, y había un chico joven que era el que recibía esa información de seres de otros mundos. Empecé a hablar con él, le dije, oye, mira lo que me está ocurriendo, tú sabes, y dice, sí, yo sé, porque a mí me ha ocurrido lo mismo y mi intuición también me ha traído aquí, y entonces, pues a ti te está pasando lo mismo. Bueno, todo eso era nuevo para mí, era increíble, y la verdad es que le di mi teléfono
me fui luego a casa, yo trabajaba en jornada intensiva, entonces tenía la tarde libre y al día siguiente me llama por teléfono y me dice, oyes, me han comunicado estos seres con los que yo me comunico y me están diciendo que quieren hablar contigo, que vengas. Rápidamente fui para allá con una bala y efectivamente, entonces él lo que hacía era como traducirme la conversación de lo que ellos le decían y yo le hacía la pregunta y él me traducía. Entonces hicimos la comunicación y empecé a hacerle muchas preguntas y lo primero que me dijeron, tú nos has pedido ayuda y nosotros te queremos, somos los que te estamos hablando en tu mente para decirte que te podemos ayudar porque tú nos lo has pedido y podemos ayudarte a tu evolución, a tu trabajo personal, a tu trabajo espiritual y nosotros sabemos, porque nosotros hemos estado en el momento en el que tú estás de conciencia y sabemos que es lo necesario para evolucionar y para ascender a un estado de conciencia superiores porque nosotros lo hemos pasado por ese camino y podemos ayudarte perfectamente, si tú lo aceptas. Bueno, madre mía, para mí fue muy revelador todo, muy importante y bueno, una alegría impresionante y dije, bueno, le hice muchísimas preguntas, hice preguntas como bueno, ¿quién sois vosotros? ¿Quién sois? Y me dijeron que eran de la Confederación de Mundos y que estaban aquí en unión con la Hermandad Blanca para una misión de ayuda a la humanidad. Y en mi caso, porque pues yo había pedido ayuda, pues que estaban dispuestos a dármela en todo lo que fuera necesario. La verdad es que yo como venía de la iglesia y de las enseñanzas de Jesús, pues también les pregunté, bueno, pero para vosotros, ¿quién es Jesús? Y me dijeron, para nosotros Jesús es nuestro maestro, es el maestro de maestros. Y entonces le dije, bueno, pero Jesús dijo que donde haya dos o más reunidos en tu nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y digo, ¿qué me podéis decir de eso? Y me responde, pues para que se cumpla lo que dijo Jesús, que sea Él el que os conteste. Bueno, ahí ya se presentó Jesús en esa comunicación, el chico era el que iba traduciendo todo, y nos dijo, pues para que se cumpla lo que yo dije, aquí estoy. Y nos dio un mensaje precioso, nos dio un mensaje que se me abrió el corazón y la mente a todas las enseñanzas que querían darme, ¿no? Y eso fue realmente increíble porque ahí empecé a entender que lo más importante que yo consideraba era abrir mi canal telepático para que no tuviera que traducirme nadie, para que no tuviera yo que depender de nadie, sino que yo pudiera tener esa comunicación con Jesús y en el caso de los guías había 3 guías que eran los que nos estaban hablando, pero uno de ellos, un tal Osal, pues era el que era mi guía y que me había hablado ya y yo había entendido algo. Y entonces me dediqué a abrir el canal para no tener que depender de nadie, que me tuviera que traducir, sino que yo directamente pudiera poder hablar con mi guía. Y es increíble porque las primeras comunicaciones, porque yo empecé ahí a hacer todo hasta lo imposible para poder abrir el canal telepático. Ellos dijeron, en este caso mi guía, que ellos nos iban a ayudar, en mi caso, pues que me iban a ayudar para que abriera mi canal telepático, pero yo por supuesto tenía que poner todo de mi parte también, esa intención y todo lo que fuera necesario. Y las primeras preguntas fueron increíbles porque yo por aquel entonces era cazador y pescador. Bueno, después de la guerra
que tuvimos en España, pues la verdad es que se necesitaba comida y mi padre era cazador y nos venía muy bien porque lo pasábamos mal, todo el mundo no tenía comida y eso venía bien lo que era la caza. Y a mí me enseñó, desde que pequeñito me enseñó a cazar y a pescar. Pero en aquel tiempo ya no era una necesidad la caza, ya era solo por deporte. Y entonces lo primero que me dijo mi guía y que yo pude entender de la primera comunicación es: ¿por qué matas a los animales que están evolucionando? Son seres que están evolucionando igual que tú y le prohíbes el poder evolucionar. Y además no por necesidad, sino por deporte. ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? ¿Y por qué haces esto? Y yo digo, bueno, estaré haciendo alguna cosa bien, ¿no? Eso todo. Y fue increíble porque la contestación fue muy importante para mí. Y me dice, es que lo que haces bien no importa. Lo que haces bien ya no hay que darle, ya lo haces bien y ya hay que pasar solo a aquello que tienes que mejorar, que tienes que cambiar y que son lo que tienes que trabajar. Entendí perfectamente que aquello era una enseñanza, la que yo quería, una enseñanza de verdad, una enseñanza totalmente diferente a la que me habían dado la religión. Y entonces, pues, desde aquel momento dejé de cazar, dejé de pescar, dejé de comer carne y pescado. Y dejé de comer carne y pescado porque no solo que no quería yo matar a animales, sino que tampoco quería, en conciencia, que nadie los matara para mí. No estoy queriendo decir que no hay que comer carne y pescado, pero sí quiero decir que eso fue para mí muy importante y fue un cambio muy radical. Y bueno, pues el guía estaba siempre ahí para ayudarnos y porque nosotros desde que nacimos hasta que morimos tenemos un guía. Se lo suele decir el ángel de la guarda, ¿no? Que es exactamente eso, nos está ayudando siempre, constantemente. Seamos conscientes o no, nos están ayudando. Tenemos un ser ahí como un hermano mayor que nos está ayudando constantemente. Pero lo que es ya, lo que yo entendí y comprendí perfectamente es que si tú te puedes comunicar con ese ángel de la guarda, si tú te puedes comunicar, no ya en pedirle con oración, no, que puedas hablar con él como tu mejor amigo, eso era para mí ya increíble. Y en eso es lo que me dediqué durante muchos años para poder conseguir lo que era abrir mi canal. Y cuando ya abres tu canal, pues puedes tener una total y absoluta comunicación de ida y vuelta con las enseñanzas más importantes que puedas tener, de verdaderas porque ya es una comunicación directa con la fuente, como queramos llamarle. En este caso era con nuestro guía, con este ser como hermano mayor que empieza a ser ese mejor amigo que puedas tener. Y luego no solo ya que entras en una evolución en la que vas aprendiendo cada vez más y conforme vas aprendiendo más se te va dando enseñanza cada vez más elevada y luego ya llegas a un momento en que empiezas a colaborar con tu guía y con otros guías y con otros seres del otro lado, empiezas a colaborar y empiezas a ver como casi de tú a tú ya colaborar en proyectos de ayuda a la humanidad. Y es increíble. Entonces, bueno, pues lo que quiero decir es que tengo muchos acontecimientos, muchas experiencias, porque soy muy viejo, y todas esas experiencias, pues, si me lo permitís, pues os la iré contando poco a poco.
Bueno, pues claro que sí, de esto se trata este proyecto, de hacer entrevistas que no sean muy largas, que no excedan en un tiempo para que sean unas entrevistas amenas, en donde Bernardo Soren pues, nos exponga sus experiencias, nos dé toda esa información que él tiene y que seguramente a muchos nos va a servir de ayuda para seguir evolucionando y para seguir en este camino tan bonito. Y entonces yo les emplazo a que prepararemos una siguiente entrevista con más experiencias de Sorem, y lo que dije al principio, habrá un correo al final en donde pueden preguntar lo que quieran, qué les parece estas entrevistas, de qué creen que a lo mejor podemos hablar, o si les parece que duran mucho o duran poco. Y entonces pues nada, lo tendremos en cuenta y esperaremos a la siguiente entrevista con Sony. Así que Soren, amigo, muchas gracias. Vale. Y te espero, nos vemos en la siguiente entrevista, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias a ti por darme esta oportunidad y muchísimas gracias a todos los que les guste y a todos los que quieran y sigan estas entrevistas, que si queréis pues me hacéis preguntas y lo siguiente pues nos dedicamos a respuestas, a aquello que más os interese o lo que queráis, porque de alguna manera me gustaría que fuera no solamente de yo decir aquí mi experiencia, sino que también pues que nos ayudarais a que fueran más ricas y con la colaboración de todos los que queráis colaborar. Muy bien, pues nada, entonces hasta la siguiente entrevista. Vale. Vale, pues muy bien. Venga. Hasta luego. Hasta pronto.